Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Saludos amigos, bienvenidos, buenas tardes, estamos ya al aire en su espacio La Voz del Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. Como siempre, de 2 a 3 de la tarde estaremos acompañándoles en esta estación 106.9, zona metropolitana de Santo Domingo, nuestra frecuencia FM, y también tenemos a la 102.7 para todo el país. Como siempre estaremos acompañándoles. Carmen Guava, que ya está aquí al pie del micrófono, al igual que el licenciado Abraham Plata Pérez, el oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana, locutor, periodista, el gran ser humano, Cordero. Gracias, Cordero, por acompañarnos. Y el señor César Dalmací, hoy, debido a asuntos de agenda, no va a poder acompañarnos. Entonces, este es un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Así que de inmediato vamos a la acción con Carmen Guava. Adelante, Carmen. Gracias, Carlos. Gracias, un honor. Buenas tardes, los amigos oyentes de La Voz de Retirado. Un abrazo para todos ustedes, especialmente para nuestros pensionados reservistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Señores, ya estamos en tiempo de Cuaresma. Se inició el pasado día 5 de marzo y pues va a concluir el 17 de abril, ¿verdad? 17, 18 de abril, pues con lo que es la resurrección. Hay muchos de nosotros que practicamos la religión cristiana, católica y apostólica, y tenemos creencia en lo que es la resurrección después de una entrega de Jesús. Y cuando hablamos de Cuaresma, hablamos de los 40 días de Jesús que se preparó para la entrega con el objetivo de salvarnos. No somos padres, no somos monja, no somos ministros, pero sí somos seres humanos que entendemos que debemos hacer un reciclaje de algunas cosas que no hemos hecho bien y que tenemos la oportunidad de tratar de liberarla. Así que gracias. Hoy tendremos un programa muy positivo con temas bien interesantes y también informaciones relacionadas con lo que está haciendo las reservas de las Fuerzas Armadas mancomunada con la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones y también la Reserva de la Policía Nacional. Agradecemos pues que estén en sintonía con su estación y con su espacio La Voz de Retirado. Muy queridísimo Abraham Plata Pérez, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Carmen Guava, nuestra directa amiga. Gracias a usted. Y al ilustre, el locutor Voz. No, hay suave que hay locutor Voz, compañero de arma de Carmen, que le dicen el señor Voz. El señor Voz. Sí, ese Gustavo Alberto. Es la voz. Usted es la voz de este programa. No me dejes, Iván, eso es para la voz, una voz educada y cultivada. Carlos Santana. Aquí, ¿verdad? Obligofónica y matancera. Sí, usted sabe que yo lo admiro, don Carlos. Usted es un hombre que merece mucho respeto en su espacio. Gracias, Plata. Adelante, Plata. Ánimo. Como siempre,
Este programa, ya usted lo dijo, es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones. Pero sale los martes a partir de las 2 al aire, gracias a la venia del señor Ministro de Defensa, a quien saludamos muy respetuosamente, como dice nuestro César Dalmací. Saludamos, repito, a nuestro Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ministro de Defensa. Saludos también al Mayor General del Ejército Jorge Iván Camino Pérez, Comandante General de nuestro glorioso Ejército de República Dominicana. Así también nuestros saludos al Vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, Comandante General de la Armada de República Dominicana. Saludos muy afectuosos también al Mayor General Piloto Floridal Tarcisio Suárez Martínez, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Así también saludo especial, muy especial, al General de Brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, Presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Y saludo muy especial al Mayor General de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de esa prestigiosa institución. La institución que hace posible que nosotros trabajemos en paz, con tranquilidad, porque nuestros hogares están debidamente vigilados. También saludos al Mayor General retirado Eufemio Torres Mejía, Comandante del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. Y muy especial este saludo también al General de Brigada retirado Policía Nacional, Hilario González y González, Director de la Reserva de la Policía Nacional. Pero estos saludos con mucho calor humano, mucho cariño a todos los retirados de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quien le deseamos una feliz tarde. Adelante. Gracias, Plata. Carlos. Yo le decía que con relación a la Semana Santa se inicia el próximo 13 de abril con lo que es el Domingo de Ramos y entonces concluye pues el 20, que es el Domingo de Resurrección, y el Viernes Santo pues es un día muy especial para nosotros los que estamos involucrados con la religión católica y cristiana. Cuando le hablaba de nosotros hacer una reevaluación de esos sentimientos que a veces tenemos y que estamos súper cargados, debemos de entender que somos una especie de energía y que la energía puede ser negativa o positiva. Vamos a ser mejores, señores, a cuidarnos tanto íntegramente como físicamente y tratar a nuestra gente con respeto y cariño, porque al final nosotros somos los dueños del mundo, los seres humanos. Dependiendo de cómo nosotros actuemos, así serán los resultados y la cosecha del mismo. Hoy tenemos un invitado especialísimo que yo quiero Baiza, como dicen allá en el Cibao. Carlos. Así, Baiza. Sí, Baiza. Mañana, 19 de marzo, una fecha emblemática para la República Dominicana, conocido también como... Además de conocerse como batalla del 19 de marzo, se conoce como batalla de Azua. Fue la primera gran batalla en defensa de la República Dominicana contra el ejército haitiano, que se libró el 19 de marzo del año 1844, donde las tropas dominicanas, lideradas por Pedro Santana, derrotaron al ejército haitiano. Yo soy una niña, diría yo, si se oye quizá vulgar, si lo digo por radio, voy a decir nomás que soy una niña y no puedo involucrarme en ese tema de tanta calidad y de tantas informaciones para hablar del tema. Ahora, yo tengo aquí un ducho, yo tengo aquí un príncipe que sí puede hablar de eso y que nos honra cada vez que tengo la oportunidad de verlo, porque con solo mirarlo yo sé que me voy a hablar de vivencia, de experiencia, de sabiduría y de todas esas cosas que todos nosotros, los que amamos la historia de este país, podemos entender, que es nuestro coronel Sócrates Razo. Wow, yo sé que viene sudado y cansado porque director viene de historia del Ministerio de Defensa, sí, ¿verdad? Yo sé que coronel Sócrates Suazo está aquí, como siempre, activo,
Yo sé que él viene de trabajar. Buen ánimo. De una conferencia. Solo yo creo que está aquí nomás por mí, por nosotros. Yo sé que está aquí por nosotros. Una conferencia magistral que acabo de dar en el Museo de Historia y Geografía sobre las batallas de Azua y de Santiago. Exacto. La batalla de Azua del 19 de marzo de 1844, la batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre de esos acontecimientos se lo da el lugar, se asocia al lugar. Por ejemplo, la batalla de Waterloo, o la batalla de las Termópilas. De la Fuente del Rodeo también, allá por Galván. Sí. Entonces, es muy popular el 19 de marzo, incluso hay un parque en Azua que se llama 19 de marzo. Hay una calle 19 de marzo, como debe ser. Exacto. Sí. Entonces, bueno, es la batalla de Azua, que vamos a conmemorar mañana, 181 años. Sí. Y tiene tanta importancia esta batalla, porque como decían ustedes, implica la primer gran batalla. El primer gran acontecimiento bélico, pero hay un teatro de operaciones que tiene que ver con los antecedentes de la batalla y las consecuencias de la batalla. ¿Por qué es importante la batalla? ¿Por qué podemos librar exitosamente esa batalla? Porque el gobierno de la Junta Central Gubernativa, el Estado, direccionando a la nación, porque eso es lo que es el Estado. El Estado es la nación organizada por delegados que nos representan, sea el presidente, los legisladores, el poder legislativo, el poder judicial, y así sucesivamente, los órganos del Estado. Entonces, ese Estado direccionó mediante una proclama el 10 de marzo, que hace un llamado a todos los hombres a empuñar las armas para defender a la República, que se había constituido, se había proclamado el 27 de febrero. Están defendiendo la República, están defendiendo el suelo, están defendiendo la nación, pero ya es con el nombre de República Dominicana. Ya tenemos un nombre, ya la nación se ha organizado en un Estado. Eso es lo que es la República. Pues la República es un orden jurídico. Desaparece como desapareció el 18 de marzo de 1861 con la anexión. Fíjate que se puede suprimir el Estado, pero no se suprime la nación, porque la nación somos nosotros, el sentimiento, la historia, la cultura, lo que somos espiritual, anímicamente. Entonces lo que se efectuó en Azua de Compostela el 19 de marzo fue una gran gesta, pero esa gesta tiene antecedentes tan importantes como esa proclamación de la República. Tiene el antecedente de la Fuente del Rodeo, que es el bautismo de fuego, el combate en las Marías, las jicoteas, las operaciones retardatrices, es decir, porque la caballería banileja, que era la fuerza más organizada, que llegó primero a Azua, fue la caballería banileja, encabezada por Antonio Duvergé, Manuel de Reglamota, Luis Álvarez, y con más de 200 hombres. Y esos 200 hombres proclamaron la República en Azua, izaron la bandera en Azua, contra la voluntad de Buenaventura Báez, que estaba por un plan desde 1843, desde el año anterior, lo que se llama el Plan Levasseur, que era un protectorado con Francia. Entonces esa gente llegaron y proclamaron a San Juan, pero en San Juan la cosa era bastante oscura. El ejercicio de los haitianos ahí era muy pesado, la presencia era masiva y no estaban conectados con lo que se estaba promoviendo, que eran las ideas separatistas, independentistas, fomentadas por Duarte y los trinitarios. De modo que esa caballería es la que se adelanta, y es la que pone, cuando ve la invasión de Charles Herald, que entra por Comendador, lo que hoy es Elías Piña, avanzan por las matas de Farfán a San Juan, entonces ellos se repliegan, se van replegando y se convierte en guerrillas, se enguerrillan. Hay un guerrillamiento como tropas
retardatrices, es decir, para retrasar el avance del ejército en masa. Entonces lo inoportunan, lo fastidian, y hace que de alguna manera se dividan, se dispersen, y nos da tiempo entonces a organizar la defensa. Yo quiero que se tome el cafecito para que vaya disfrutando de lo que yo le ofrecí. Comando Suazo, hablamos de una batalla que se hacían, ese tipo de enfrentamientos eran con prácticamente a mano pelada, ¿verdad? Bueno, no eran como estos tiempos de ahora que se usa claro, todo tipo de elementos de armamento. De armamento y eran hombres, porque esos hombres querían defender la nación realmente. Sí, bueno, realmente la gente es bueno para el público. Que hagan como un retroceso y se ubiquen en el lugar. Sí. Para que el público entienda, porque hoy pueden decir que nosotros éramos abusadores, porque se imaginan Haití con lo que es hoy. No, Haití era una potencia, claro, con una población que triplicaba a la población dominicana. En Haití habían en esa época una población de 600, 700 mil habitantes. Nosotros apenas podríamos llegar a 200 mil. Además, los haitianos tenían un gran armamento, un parque de armas importante, porque... Que llegaba de Francia eso. Bueno, no es que le llegaba de Francia, es que en 1801, 1802 hubo una invasión francesa a Haití, ¿verdad? El cuñado de Napoleón fue casi con 60.000 hombres, pero los mosquitos, la malaria, las enfermedades tropicales diezmaron ese ejército. Entonces, pero además ellos habían heredado las armas de los antiguos colonos. Se quedaron con eso. Entonces ese parque de armas era el arma más moderna de la época, porque Francia era la potencia del momento en términos militares, y ahí ya estaba sobre las armas Napoleón Bonaparte. Me imagino que también experiencia asumieron los haitianos. Bueno, sí, porque es que los haitianos habían hecho la guerra y habían ya el Estado haitiano tenía 44 años de existencia. Nos ocuparon durante 22. Sí. Y más 18 o 20 años que tenían ya independientes. O sea que era un ejército con experiencia, muy bien armado, con su cadena de mando, disciplinado. Y además, ellos agregaban lo que se llama la Guardia Nacional Haitiana, que eran lo que hoy en día son los Estados Unidos, cuando llaman a la Guardia, que son reservistas. Uh-huh. Entonces era casi toda la población. Por eso ellos pudieron articular un ejército de 30.000 hombres que nos invadieron por Dajabón, por la parte norte, lo que hoy es Elías Piña, el comendador, y nos invadieron también por lo que hoy es Jimaní, que es el camino de los lagos de Neiva. Entonces nos invaden con 3 ejércitos. En el sur hay 2 ejércitos, que es el ejército que viene encabezado por Charles Herald, que se entra por Elías Piña, lo que hoy es Elías Piña, y está el ejército de Agustín Sufrón, que entra por Jimaní. Nosotros, el primer ejército que nos enfrentamos, vamos retrasando la marcha, porque vamos a tener lo que se llama la Fuente de Rodeo, 11 de marzo. ¿Cuántos éramos nosotros? Bueno, nosotros pudimos reunir con el este, los pueblos del este, desde Higüey, el Ceibo que vino. Para la gran batalla, sí, es que se reúne la 2.500 hombres. 2.500. ¿Y ellos eran cuántos? Bueno, originalmente hay un anuncio de que son 10.000, pero nosotros logramos en las icoteas, en el combate del Yaque, nosotros logramos dispersar un poco el ejército. Y además había una gran deserción, porque esas tropas llegaron cuando muchos campesinos que fueron integrados a esas tropas desertaron porque tenían sus cosechas en marcha. O sea, no tenían una razón, una fuerza moral para invadirnos. Los políticos, los jefes del ejército, sí estaban en el proyecto de invasión, pero la población le era indiferente. Primero, la falta de conciencia y la falta de objetivo. O sea, ¿qué venían a buscar aquí si esta tierra no es de ellos?
si esta tierra es de nosotros desde 1492? Coronel, yo quisiera, si es posible, con el permiso de los compañeros, sin ánimos de engrandecer a la figura de Santana, pero hasta donde tenemos conocimiento, cuando ya se tiene conocimiento de que viene un gran ejército desde Haití y que es necesario que se reúna la cantidad mayor de hombres para enfrentar a este ejército. Bueno, hasta ese momento, cuando se tienen las informaciones, Santana no era parte del ejército. A Santana se le busca. Entonces, déjame situarte, porque es que lo que ocurre es que tú no puedes desconectar a Santana del plan político, porque hay un plan político. Es que precisamente, es que es ahí, porque hay muchos autores que señalan que Santana antes prefería la quietud de su hogar y el cuidado de sus fincas, la crianza de ganados, pero en principio él no tenía esas aspiraciones políticas. Y se le motiva que uno de los hombres que lo motiva realmente es Sánchez. Entonces es quien lo compromete, y es cuando él, por las posibilidades económicas que tenía en su zona del este, logra reunir una gran cantidad de hombres, los compromete a venir aquí a combatir a los haitianos, venir hasta la capital y trasladarse hasta Azua. Entonces yo quisiera saber realmente qué hay de cierto en eso. Mira, los tramos son los siguientes. Santana tenía conocimiento y estaba comprometido con una de las corrientes. Habían 3 corrientes. La corriente de Santana, que era pro-española. Exacto. Estaba la corriente de Buenaventura Báez en Azua, que era afrancesado. Y está la corriente independentista, de la independencia pura y simple. Los únicos que sabían que lo que aspiraban era independencia nacional eran los trinitarios. Eran los que estaban claros. Ahora, Santana, Duarte llegó a ir hasta el Ceibo y le llevó la insignia de coronel a Santana. Es Duarte. En el 43, cuando se le da el golpe de Estado a Boyer. Entonces, él no se entrevista con Pedro, sino con Ramón Santana. No estaba ahí. Precisamente. Sí. Entonces, eso es en el 43. Uh-huh. Ahora, 16 de enero hay una cosa que se llama la Proclamación de los Pueblos del Este. Manifiesto de los Pueblos del Este, que es nuestra acta de independencia. 16 de enero. Ahora, ¿quiénes son los articuladores de eso? El primero que hace un borrón de ese manifiesto es Sánchez, que lo redacta. ¿Y quién conecta a Sánchez? No a Sánchez, no. El articulador de la alianza conservadores y liberales es Ramón Matías Mella, que Bobadilla es el notario de Mella, el que le hace los actos de venta, le legaliza los actos de venta. Y es Bobadilla también el que le notariza los actos a Pedro Santana. Fíjate el puente que se establece ahí. Entonces eso da pie a que cuando le llevan el proyecto de la proclamación, Bobadilla, que era un hombre ilustrado, licenciado de los en más derecho, del momento. Sí, de los demás del momento, con experiencia de Estado porque había sido funcionario del gobierno haitiano. Entonces él le da lo que se llama una corrección de estilo al manifiesto y lo redirecciona para el lado conservador, porque lo que estamos aquí hablando es de ideas. Entonces, en ese orden, Santana y todo el sector conservador... que eran todos los gente que tenían poder económico, los conservadores. Los ateros, porque es una sociedad rural. Sí. Una sociedad rural, fundamentalmente. Entonces, Bobadilla queda convencido de que el proyecto de los muchachos, de los trinitarios, es viable, que tiene una visión clara, un objetivo claro, una visión estratégica del proyecto de nación, de proclamar la independencia. Entonces, él se convierte en un eslabón con el sector conservador. Bobadilla, estoy diciendo.
Es tan así que el 25 de febrero, porque hay una pugna para ver quién va a dar el golpe primero. Entonces el 25 Santana sale del Ceibo. Pues que Santana no está ajeno a nada. Santana sale del Ceibo. Santana tiene una importancia porque es una persona que tiene un gran don de mando, de jefe. Atero al fin, manda bestias y manda hombres con ese criterio, peones de hato, capataces de finca, y entonces él había ensanchado sus bienes con el matrimonio con una viuda que se llamaba Micaela Febles de Rivera, y heredó los feudos de Micaela y del señor Rivera, que falleció, y casa a la hija, a Floralba, que es hija de Micaela, la casa con Ramón Santana. Fíjate la diferencia de edad que había entre Micaela, la viuda, y Pedro, que aunque Pedro nació en el 1801, porque también es que Pedro es más viejo que todos los trinitarios. Y entonces, en base a esos bienes materiales, porque lo que mueve son los intereses, manito. Cierto. Esto no es un problema de cariño. Obviamente. Sí, ok. ¿Sí? Entonces, él se involucra en el proyecto. O lo Todos involucran. Él se involucra, Se manito. involucra. Pero basado al interés que podía tener. Él tenía lo que se llama un interés de clase. Exacto. Para hablar científicamente. Y de posesión. Tenía intereses de clase, y de posición. de intereses económicos y además Sí. de odio a los haitianos. A pesar de. No, es que tenía odio a los haitianos porque él nació en Hincha. Y la familia de Es él. lo que le estoy diciendo, a pesar de. Sí, que tenían odio a los haitianos. O sea, él tenía ese compromiso. Él nació con ese compromiso, con ese hechizo. Y entonces, ¿por qué? Porque sus padres tuvieron que irse de Hincha y refugiarse por aquí. Como los padres de Antonio Duvergé, que tuvieron que irse para Puerto Rico y nació en Hormiguero Antonio Duvergé. O sea, son las pasiones que van a mover, los intereses que Las van a mover. emociones. Y entonces él se involucra. Claro está, es un hombre de primera línea, porque es un hombre importantísimo socialmente. Él está en la cúspide de la pirámide social de su época y él se involucra y él participa. Pero él también tiene, en su recuerdo de niño de 7 años, que tú te recuerdas de todo lo que ocurrió a los 7 años, él presenció cuando la cabeza de Ferrand, el gobernador francés, su papá lo paseó esa cabeza en una lanza de madera en el pueblo del Ceibo. Ese niño. O sea, te estoy hablando de la psiquis del individuo. Si quieres que te hable de la psiquis. Sí, claro. Que se dice que Entonces, no fue el papá que lo mató, él lo encontró muerto. No, él lo encontró muerto y le cortó la cabeza, Le que es un cortó la acto de cabeza. barbarie. Espérate, tampoco lo estoy celebrando. Sí. No hay nada de valentía ahí. No hay nada de valentía. Entonces, resulta ser que él se involucra muy temprano detrás de su jefatura, de capataz, de taita. Del poder. Más que el poder, porque es que ya el poder es una cosa ilustrada. Es un problema instintivo, de instinto. Entonces él arrastra a los peones de Atos, arrastra a todos sus capataces. Y viene aquí, ya está el 4, el 6 de marzo. Aquí. Usted sabe que yo Viene analizando. con 600 hombres. Claro, está. un Él viene ejército, con un ejército Pero yo personal. Sí. Yo analizando aquí, comando Sócrates y compañeros, que haciendo una comparación con el ejército haitiano, éramos 2 o 3. Sin Sí. embargo, ese furor de dominicanidad, esa identificación con la nación, con la casa nuestra, fue lo que hizo que esos hombres con mano pelada, porque quizá algún joven esté escuchando este programa y entiendan, si hacen una comparación del ayer y el de hoy, Había simetría, como decimos militarmente, ¿verdad? sí. No, la motivación. O sea, Es las teníamos razón. emociones, porque Sí. por ejemplo yo tengo un problema. Yo puedo estar donde sea y de que yo veo esa bandera me pongo mona. claro. La piel mía Así se me es. pone como de gallina. Eso se llama El pecho identidad. Y el infla, merenguito se ufana. cuando lo escucho, mire. La identidad. Entonces, ese amor y ese orgullo patrio hizo que estos hombres, que eran, como decimos en el argot popular, 3 gatos, Sí. Se Pero planta- es importante, lograron el el señalamiento que usted objetivo. hace es muy importante. Vamos, y disculpe, porque me gustaría, así como ya vemos
y eso quería que usted llegara hasta ahí, que es Santana que trae prácticamente un ejército del este y llega aquí y aquí se motiva, se crece más el ejército, pero él viene ya con intereses planificados. Y por eso es que quizás hay cosas que no se han dicho de su interés en gobernar la reciente nación, aunque primero se va a Azua allá con un ejército, pero hay compromisos. Que obviamente la Junta Central Gobernativa establece compromisos con él antes de irse a Azua. Sí, pero déjame decirte lo siguiente, porque como estamos haciendo una narrativa correcto de la batalla, si nosotros hacemos extrapolaciones, podemos perderle concepto, el rastro. Bien. El rastro es que la Junta Central Gobernativa hace una proclama el día 10 y lo designa jefe del ejército. Correcto. Por el aporte, como te señala con mucha propiedad, el aporte de hombres a la causa. Pero además, porque esa Junta Central Gubernativa está dominada por los conservadores, por los partidarios de esa causa de Santana, a la causa que Santana pertenece. Y ahí operan los políticos y los envían a... Él va con sus taitas, con sus peones, o sea, va con su ejército pretoriano, con su ejército particular. Ahora, él se va a sumar a 2.000 hombres. Que ya están ahora, en el campo. Cuando él llega a Azua, ¿tú sabes cuándo él llega a Azua? Él llega el 18 de marzo. Él llega hoy. Un día antes. Un día antes de la batalla. Él llega hoy a Azua. Y tú sabes lo que encuentra. Una formación. Él le pasa revista a las tropas porque él va con un decreto, porque lo que decía esa junta era decreto ley. Era el gobierno. Era el decreto ley, era lo que existía. Y entonces a esas tropas que se las forma Antonio Duvalier y Francisco Sosa, él le pasa. Que eran los grandes líderes de la zona. Sí. Son los que óyeme, Duvalier estaba aquí la noche del 27 de febrero y espera hasta el 29 para llegar a Baní con la capitulación de las tropas haitianas. Pero ya en Baní, el 28, a galope, en menos de 7 horas, llegó a caballo Rosendo Herrera, llevando la noticia de que se había dado el golpe, se había proclamado la república, y comprometió al coronel Manuel de Regla Mota, que era el capitán de la guardia, ahí en Baní, y ahí subieron la bandera. Y ahí entonces se convocó en una ciudad, en una población que era muy consciente de los ideales trinitarios, porque hasta allá llegaban, por la cercanía, las proclamas escritas a mano por José María Serra, porque hay una campaña política, o sea, hay una campaña, es decir, que no es que de la noche a la mañana, no, espérate, ha habido un proceso. Y entonces esa gente se empoderan y cogen para Azua y llegan hasta San Juan. O sea, esa gente hace una labor militar y política. Sublevan a la población y subordinan a la población. Y esa es la población de todo el sur se empodera. Cuando llegan más hombres de la capital, más hombres de otros pueblos, y llega el grueso de Pedro Santana, con esa voluntad de vencer, no hay forma de echar para atrás. Eso es el empoderamiento Eso total. se llama lo que se llama el empoderamiento. Entonces, sí, señor. Todos los factores son importantes. Bien, y el de Santana es muy importante. Otra cosa, mi coronel, yo quiero ver al general. No, si quiere agüita me dice que yo no, porque mire, a pesar de que le sacamos más beneficios siendo coronel, porque ya... Él va a seguir siendo. No, el problema es que ya los generales se creen por encima de... Entonces, tranquilo. Dígale, tranquilo, Plata, tranquilo. Dígale que usted es un historiador de las Fuerzas Armadas. Por eso
Por eso Yo soy un historiador de la Fuerza le sacamos Armada. más beneficios. Como soldado Entonces, raso, como quiera. No, sí. por olvidársele las cosas. Comandante Pero Sócrates, mi con el coronel, permiso del comandante Plata, dígale, soy un soldado de la nación. Bien, yo Antes quiero- de la pregunta de Plata, aguántala ahí, Plata. Sí. Hay que decirle a los oyentes de la voz de las Fuerzas Armadas que este es el espacio, el programa, La Voz del Retirado. Aquí creo que los únicos que no están retirados son precisamente Suazo y Cordero. Sí. Pero este es el programa de los retirados, La Sí, Voz del Retirado. sí. Y es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y también de la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. 106.9, zona metropolitana, esa es la frecuencia que tenemos para toda la gente de la capital, y también la 102.7 para todo el país. Estamos en todas las plataformas digitales, así que vamos a continuar con La Voz de Retirado. Plata, ahora Deme un sí. segundito, Por deme un favor, tu segundito, pregunta. comandante Plata. Hay que dejarle que el comandante respire. Mira, Yo respiro hasta bajo el agua. Mire, el hombre ya cuando llegamos a esa edad no se cansa. No, yo lo Mire, que quiero que me deje decirle a los pensionados recientes de la Policía Nacional, Sí. que fueron unos miles, estamos con el proceso de carnetización. Estamos en horario de 8 a 1:30 porque solo tenemos una máquina y estamos censando, tenemos 4 jóvenes censando y yo dándole la charla correspondiente. Vayan para abrazarlo, darle la bienvenida, decirle lo que son, lo importante que son ustedes. Y estamos en la reserva de la Policía Nacional ahí pendiente de cada pensionado que llegue, desde Acuyá hasta Santo Domingo, Montecristi, Higüey, Pedernales. Estamos dispuestos a darle todas las informaciones que ustedes requieran. Desde Así- aquí, allá y acullá. Sí, 181 aniversario, mañana, batalla 19 de marzo. Adelante, Bien. colega. Entonces, yo que quiero, y cuando usted me dijo que era el comandante Suazo que venía, digo, wow, interesante. Yo no me iba a perder eso. Ese señor es mío de mi Sí, porque propiedad, a ti también, al igual Entonces, que el comandante sí, Suazo, yo quiero que- apasiona Manuel, la Suazo historia. de Quiero nosotros que- hace mucho. Sí. Yo quiero porque es que el comandante Suazo es un hombre que está preparado, es un hombre de historia. Es que él tiene la como biblioteca si allá él hubiese arriba. vivido Sí. los momentos. Y yo quiero que la presencia de él sean informaciones puntuales que se den, porque ya tenemos muchos años hablando de la batalla del 19 de marzo, pero creo que hay puntos que quizás la población no digiere y quisiera escuchar O no más conoce. de la voz autorizada que es el comandante Suazo. Bueno, ya Santana tiene su memorándum designado comandante general del ejército. Entonces, ya va para Asua. Encuentra la tropa formada, que como usted ha señalado bien, llega el 18. Prácticamente lo que ya Está la llegando tropa hoy. está preparada y está motivada. Y Antonio Duvergé está al frente de la tropa. La gente está en el río Jura. Correcto. Los haitianos están en el río Bien, Jura. entonces, Sí. Y Duvergé está yo ahí. quisiera de manera puntual que usted nos ubique, y que yo sé que usted conoce ese lugar donde se llevó a cabo el primer enfrentamiento con los haitianos. Sí. Mira, hay 3 puntos. El teatro operacional. Correcto. Pero ya Santana sí. como comandante de... Sí, ya direccionando, pero él tiene ya él encuentra un plan hecho, porque tú no puedes hacer un plan de la noche a la mañana. Evidentemente. Porque quienes tienen la información de inteligencia que le han transmitido las guerrillas de Luis Álvarez, que es un hombre fundamental Luis para el Álvarez. éxito. Luis Álvarez, Nicolás Mañón. O sea, esa gente son fundamentales. Que hay una inteligencia que ya ha hecho un Hay una levantamiento de inteligencia. informaciones. Esa gente le han dicho, mira, esa gente viene, van a aplicar, y los haitianos lo aplicaron, lo que llama un principio de la guerra, que es la masa. Como ellos tenían mucha gente, ¿verdad? Y tenían buenas armas, ellos aplicaron lo que se llama un ataque frontal. Y el tipo de armas que Correcto, para ese entonces existía era entonces, así. ¿qué necesariamente. nosotros vamos a lograr? ¿Qué nosotros vamos a implementar en esa plena de Asua? Porque ahí no hay obstáculos, ¿eh?
Por ahí cierto, hay una comunidad que se llama La Plena de Asua, en Asua, correcto. se llama La Plena. O sea, ahí pues nos pueden pasar el rolo. Entonces nosotros ponemos a Duvergé mirando hacia el oeste. Nosotros estamos en la capital y estamos mirando para Asua. A mano derecha, Antonio Duvergé con su machetero. En la izquierda, el Camino del Barro, las Calavellinas, Sí. al este, al sur. Hay un puleo de Y hay Asua, un le llaman la centro Clavellina también. que es el centro que te da cuando tú estás en el Parque 19 de Marzo de Asua, que a la salida al cementerio. Sí. Entonces, ese es el centro. Los haitianos se meten todos por el centro. Ahora, ¿qué sorpresa se van a llevar? Lo que ellos no contaron, que nosotros teníamos 2 cañones de 20 milímetros llenos de metralla, que tú sabes que no eran bolas propiamente, sino que se le metía, a esos cañones se les metía de todos los metales que aparecían. Entonces, cuando nos atacan en masa, nosotros le aplicamos la metralla, todas las metrallas, todos los fusiles, todo lo que te podía disparar, los 2 cañones, y eso genera una mortandad espantosa. Incluso hay un general, Tomás Héctor, que pierde un brazo, señalando para dónde está el cañoncito, porque el cañón estaba por el fuerte Resolí de Asua. Sí. Entonces, esos 2 factores, el factor sorpresa de los cañones y el error táctico de los haitianos de atacar en masa. Eso nos facilitó, porque el propósito, hay que decirle a la gente, era tomar Asua, porque tenían que tomar a Asua para poder cruzar para acá. El objetivo final de la invasión de 1844, que es la primera campaña de la guerra dominico-haitiana, es llegar a Santo Domingo. El que salió por el norte, por Dajabón, el propósito era llegar a Santo Domingo. Los que venían por el sur, llegar a Santo Domingo. Entonces, nosotros le vamos a frustrar el plan. Y lo derrotamos convincentemente. ¿Pero a quién derrotamos nosotros? Nosotros derrotamos al ejército, a la división militar que encabezaba el presidente Charles Herald, el que había entrado por el comendador Elias Piña, Las Matas, San Juan. Y lo derrotamos. Ya al mediodía la batalla estaba decidida, porque las operaciones de retraso o retardatrices o guerra de guerrilla, guerra irregular, que le aplicamos al ejército que entró por la zona de Jimaní, retrasó a Agustín Sufrón, el que nunca llegó. Y ellos se encuentran en el río Jura. Y ahí es que Charles Herald le dice, óyeme, no fue mal, nos dieron. Y entonces le da una información de las cosas que nosotros, los armamentos que nosotros habíamos empleado y dónde estaban. ¿Qué hace la Junta Militar? El Estado Mayor o los jefes militares de los dominicanos deciden, ya lo vencimos. Correcto. Ahora, ¿qué deciden ellos? Retirarse a Sabana Buey. Porque en la plena de Asua no había forma de vencerlo. Claro. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque lo que ocurre es que usted como militar lo sabe. Lo que ocurre es que hay consecuencias de la batalla. Si esos 2 ejércitos hubiesen entrado juntos, no teníamos con qué enfrentarlos. Entonces ahora, ¿a quién le van a encomendar la defensa del valle de Asua, de la plena de Asua? Al más avesado, al genio de la guerra irregular, que se llama Antonio Duvergé. Y ese hombre va a poner una emboscada que va a obligar a los haitianos a subir, porque no pueden pasar camino a Atillo. Atillo es cuando tú te pasas la Sierra del Número y caes después de la... Eso se llama Atillo. Sí. Entonces, eso te va a llevaba por el camino de lo que se llama
Palmar de Ocoa. Palmar de Ocoa, sí. Porque ahí la sierra del Número es que nace y hay un camino que caben dos, en esa época cabían 2 mulos o 2 caballos. Entonces, Duvergé le va a impedir que se muevan, le pone una unidad militar que le va a impedir, y ellos no entienden qué nivel qué cantidad de gente tenemos. Y entonces ellos van a perseguir a Duvergé por las charcas, camino a las montañas. A las montañas, sí. Y Duvergé lo va a conducir por el lecho de un río seco y los va a derrotar en las Termópilas dominicanas, que se llama El Memiso. El Memiso. Donde las mujeres le tiraron piedras, le recaron piedras, los insultaron y los matamos. Esa fue más mortal para los haitianos que la misma 19 de marzo. Significa que la estrategia fue fundamental. Fundamental. Claro, para nosotros poder lograr ser ganadores de esa batalla. Para rematar. Exactamente. Entonces, ahí vamos a ganar en el Pinal y el Perico, que son lomas que están en esa zona. Pero es bueno, mi coronel, general, mi coronel, sí, que precisamente esa batalla que se lleva a cabo, no por las tropas irregulares, porque la tropa regular se retira y se comisiona al general Antonio Duvergé con otra tropa para ir también dilatando las tropas que vienen avanzando hasta que se pueda reorganizar nuevamente el ejército para enfrentarlos. Sí, sí. Pero es ahí entonces donde los esperan. Usted sabe que son lomas, son montañas. Sí, correcto. Y las tropas haitianas tienen que subir esas lomas escarpadas. Y ahí es donde se aprovechan los dominicanos. Y se usa poco el sable, es con piedras que los atacamos. Y casi cazándolo con escopeta. Pero déjame decirle una cosa. Y ahí viene entonces el mote de los azuanos tira piedra. Qué importante es ese señalamiento que hace Plata. Sí. Pero hay otro elemento que hay que agregar ahí. Y es que cuando los seres humanos subimos las montañas, sí, nos degrada. Claro. La Sí. montaña te cansa, Sí. te agobia. Lo fatiga. Te Sí. fatiga. Ajá. Y entonces ahí se aprovechó todo eso. Y otra cosa, mi comandante, el sector no era conocido por ellos, estaba en una zona desconocida. Exacto. Y fueron manejados por la estrategia del comandante de Duvergé. Antonio Duvergé. Entonces, esos elementos son los que permiten que el hombre, a través de la inteligencia, logre los objetivos. El dominicano para mí es como una especie de una raza diferente, porque con las manos vacías hacemos de todo. Hacemos corazón de tripas. Comparado con, señores, con una tropa que tenía el doble o el triple de nosotros, armado. En hombres. Armado. Dice aquí que 8,000. Dice que 10,000. Son 8,000 o 10,000. Y nosotros 2,000 y pico. Sí. No, son porque números. tú puedes tener un número de que salieron tanto de allá y en el camino se quedan. Entonces, No, lo cierto es que los haitianos eran el doble de las el tropas triple, Plata, el habíamos triple. veces más. Y oye, y las mujeres, por eso que yo siempre hablo que las mujeres dominicanas son, no se ría, son uno B y uno C, lanzando piedras, improperio. Y usted sabe lo duro que es para un hombre que una mujer, que una mujer machista, para el hombre machista, ¿verdad? Que una mujer le dio una pedrada y lo tumbe, Carlos, no te rías. Dentro de una situación así. Sí, sí. Eso tiene dos pérdidas. Dos pérdidas tiene ahí, ¿verdad, comandante? Pérdida de que le rompió la cabeza. Disculpen que yo quiero aprovechar. Sí, pero usted sabe que tenemos que avivar esto, ¿verdad? Ya esa hazaña donde el comandante es Antonio Duvergé, no Pedro Santana. Sí, porque Pedro Santana está en Sabana Buey. Se marchó a Sabana Buey. Sí. Pero ¿qué sucede? Ya el planeamiento de retirada de los haitianos nace aquí con el ataque organizado por Antonio Duvergé. Así es. Entonces yo quisiera saber definitivamente a partir de dónde, de qué lugar los haitianos deciden retirarse. No, ellos tuvieron más de 2 meses en Asua, pillando, robando, frustrados,
porque la Sierra del Número le es impidió, un problema. correcto, Es un problema. Oye bien, la Sierra del Número es un problema que se va a demostrar de nuevo en el 1849, cuando tuvimos que derrotarlo en el número y en las carreras. Pero nos derrotaron. Eso fue. Mira, yo pienso que la batalla de Asua y la batalla de Santiago, que no la hemos visto ahora, pero tenemos que ir para allá, tienen un valor estratégico. Lo primero es que matamos el miedo y matamos el mito de la invencibilidad de los haitianos, de la superioridad de los haitianos, porque nosotros fuimos capaces de atraerlo, o sea, alejarlo de sus fuentes de abastecimiento, comida, agua, y entonces ambas cosas van a operar a nuestro favor. En Asua va a operar a nuestro favor. Y eso fue una decisión correctísima de los mandos militares. Y desde el inicio fueron operaciones planificadas, milimétricamente exitosas. Entonces, desde el principio de junio, de marzo, hasta que ellos van a estar 2 meses allá. Y ya en Sabanagüey, Santana, y ya están los planes políticos, porque los planes eran firmar el tratado el plan Levasseur. El plan Levasseur, que es el apellido del cónsul francés en Puerto Príncipe, era cederle la bahía de Samaná a perpetuidad a Francia y que Francia designara a un presidente o encargado del Poder Ejecutivo por 10 años aquí de la República Dominicana. Entonces, a lo que se oponen los trinitarios. Y Santana se inmoviliza en Sabanagüey. Santana no mueve un pie de Sabanagüey. Y le dice al cónsul Saint-Denis, le escribe al cónsul, mueva eso, para que se dé la cosa. Entonces, ahí es que va Duarte. Como mandan a Duarte con una división militar, y Santana se niega y la Junta relevó del mando a Duarte, y Duarte escribe su famosa rendición de cuentas de Sabanagüey, donde va a demostrar lo ético, lo honesto, lo transparente, lo pulcro. Y lo que le sobró. Y que nosotros votamos cuando... Exacto. Bueno. Sí. Mire, compañero, ustedes me disculpan, pero yo quisiera que el coronel, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, porque, fíjese, viene la batalla del 30 de marzo, que es interesantísima, donde hay actores que juegan papeles extraordinarios. Porque si la batalla del 19 de marzo fue importante, todavía hay cosas que decir de esa batalla. Mucho. Que falta. Ya el tiempo sea... Nos quedan 2 minutos. Para que usted pudiera... 2 minutos nos quedan. No, brillante. Oye bien, el estelar, la victoria en Santiago, se le debe al genio militar de José María Inver, de Fernando Valerio, de Pelletier, de Francisco Antonio Salcedo con sus tropas por Talanquera, con 1000 hombres, que enfrentó escalonadamente al ejército haitiano de Pierrot y retrasó durante 10 días que llegaran de Dajabón a Santiago. Pero brevemente, díganos, ¿cuál fue el papel de Mella entonces? El papel de Mella es fundamental porque Mella fomentó en 1843 a través de la Junta. Yo digo en la batalla del 30 de marzo. Él hace un movimiento, una operación militar que se llama agrupamiento. Él andaba en la zona de San José de las Matas, en la sierra, promoviendo la incorporación de hombres a ese ejército. Y esas tropas de Mella y de Francisco Antonio Salcedo son las que liquidan la retirada de Pierrot. La protagonista de eso, señor. Bueno, ya, lamento que es no, pero espérese, Plata, él va a volver para acá. Es el prestigio de Mella. Él es de nosotros. El prestigio de Mella que hace que sea comisionado como jefe político y militar. Exactamente. Jefe político y militar. Y no solamente eso, sino que buscar hombres, salir a buscar hombres. Está fomentando para fortalecer el ejército. Fomentando los cantones militares del Cibao. Él es el fundador del ejército expedicionario. Señores, un aplauso a nuestro coronel. Coronel, usted sabe que usted es mío, ¿verdad? De ustedes, todos. Yo me he mantenido callado porque he tenido la suerte, la bendición
de disfrutar en muchos escenarios, de muchas exposiciones del coronel Suazo, cuando hemos ido en misiones, ¿no?, de la Fuerza Armada a muchos pueblos a conmemorar en el lugar de los hechos esas batallas a las cuales ha hecho alusión. Así que yo he disfrutado mucho de la elocuencia, de la capacidad de oratoria de esa biblioteca mental del comandante Suazo, hablando de esos episodios épicos de nuestra historia. Gracias. Coronel Sócrates Suazo, Ejército de República Dominicana, director de Historia del Ministerio de Defensa de nuestra nación. Orgullo nuestro. Me honra que usted esté aquí con nosotros. Muchas gracias, a mí también. Sí, muchas gracias. Fraternalmente. Amén, señores. Nunca podemos olvidarnos de decir que viva la República Dominicana. Que vivan las Fuerzas Armadas. Amén. Sean felices. Buenas tardes. Hemos presentado La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa, dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro.